Listo, chicos, vamos a ir empezando yo. Un momento, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, estoy viendo los ejercicios del siguiente. Listo, chicos, un ratito, por favor. Y ya estoy acomodándome. Ahora sí. Vamos con un ratito, chicos, un ratito. Ya. Todos por ya lo tenía. Al ratito. Listo, chicos, un momento, por favor. Ya, vamos a seguir, ¿eh? Estaba buscando un ejercicio, bien chévere, pero no encuentro. Ya luego para la última hora lo busco. Ya, vamos a seguir, así. Ya, vamos a ver. Ya, estaba buscando justo más información que quería de esto, pero bueno, no encuentro. Al final lo busco. Vamos con este ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? Dado el siguiente circuito, también nos da su hoja técnica, una captura de las curvas características de este MOSFET. Que nos dan, por ejemplo, voltaje gate source, TH es el mínimo, y respecto a positivo, pero y el máximo, que luego es TH máximo. Nos recuerden que esto está entre un rango, tiene un rango, e incluso dibujamos en ejercicios anteriores cómo sería la curva, ¿no? Y en qué puntos trabajar. Aquí tenemos su curva que relaciona voltaje drenador surtidor y tenemos la corriente drenadora. La curva, recuerdan, clásica. Y teniendo en cuenta ello nos dice hallar el punto de operación de los MOSFETs cuando switch está cerrado. Justifica con ecuación en la región que se encuentra. Muy bien, para este ejercicio en específico nos dice que el switch está cerrado. Listo.
Entonces, si está cerrado, nos pide obtener región de operación. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Ya, ¿qué ya lo veo? Nos pide ya la región de operación. Lo primero creo que importante que deberíamos notar aquí es que este 10 voltios, curiosamente, se va a distribuir en toda esa parte, es el mismo nodo. Y con eso creo que ya sale todo el resto. Aquí, 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 aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que voltaje del gate es lo mismo que la fuente de alimentación, ¿no? Es decir, 10 voltios. Ya, pues entonces, primer dato que tenemos que nos sirve, de hecho, es igual a 10 voltios. Listo. Ahora, sabemos muy bien que para los JFETs, como para los MOSFETs, la corriente del gate es igual a cero, ¿no? A diferencia de los transistores de JT, no existe corriente del gate en este caso. Eso es una gran ayuda porque va a evitar que el circuito se haga más complejo. La corriente del gate es igual a cero. Por otro lado, podemos notar que eso sería corriente drenador para este MOSFET, ¿no? Y eso sería lo mismo para este MOSFET y para este MOSFET. Ahora tenemos que rogar de que los MOSFET sean iguales para poder decir que la corriente que pasa por R1 es cuatro veces la corriente del drenador de cada MOSFET, ¿no? A ver, ya. Son MOSFETs idénticos. Entonces, si son MOSFETs idénticos, podemos decir que la corriente del drenador es lo mismo, porque si buscas una hoja de datos del mismo transistor vas a obtener la misma información. Entonces, eso sería igual a cuatro veces corriente del drenador, ¿no? Porque se trata de MOSFETs idénticos. Y ya está. Entonces, a ver, podríamos hacer un caso cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer en este punto. Da igual que hagan aquí en cualquiera de los cuatro, porque como somos casi idénticos, no va a cambiar la ecuación. Entonces vamos a dar aquí la segunda. Sería entonces menos 10 más cuatro veces ID, cuatro veces corriente del drenador. ¿Por quién? Por la resistencia, que es 0,45 ohmios. Eso es súper pequeño. Prácticamente es corto, ¿no? 0,45 más voltaje drenador surtidor, que es este de aquí, y esto es igual a cero. Ahora, ustedes pueden decir que el voltaje drenador surtidor cambia para cada transistor, porque eso sí depende en qué región de operación esté, ¿no? Si bien es cierto que los módulos son idénticos, eso no quiere decir que el voltaje drenador surtidor sea igual para todos, ¿no? Pero en este caso en particular sí, porque todos tienen la misma configuración. Si hubiera una configuración diferente, no podemos decir que el voltaje drenador surtidor para todos es idéntico. Y además aquí estamos cogiendo solamente para una de ellas, así que no nos hacemos mayor problema. Listo. Entonces, aquí la variable que tenemos es corriente de drenador y voltaje de drenador surtidor. Entonces, vamos a relacionar estas dos variables. Recuerda, aquí tenemos una gráfica que te dice, tengo una gráfica de voltaje de drenador surtidor con respecto a corriente de drenador. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Despejamos corriente del drenador en función del voltaje de drenador surtidor. Sería igual a 10 voltios eh, menos 4 veces, 4 por 0,45, vamos a ponerlo directo ya. Vamos a ver. 4 por 0,45 sale 1,8. 1,8 por corriente del drenador. Sería nuestra primera ecuación, ¿no? A ver. La corriente del drenador, ya. Aquí está, me confundí, chicos.
efectos de esa semana que ha sido bastante dura. Ya. A ver, vamos a despejar. Sería mm, 10 menos voltaje de generador surtidor. Ahora sí, recién entre 4 por 0 por encima, que es 1.8. Entonces, ahora sí ya podemos despegar justamente como nos interesa. Corriente de drenador sería 10 entre 1.8, 5.56 menos voltaje de drenador surtidor entre 1.8. Entonces sería 1 entre 1.8. 0.56 por voltaje de drenador surtidor. Si se dan cuenta, esto ya tiene la forma de una ecuación lineal, ¿no? Porque te relaciona la corriente del drenador en función del voltaje drenador surtidor. Entonces, como esto tiene la forma de una ecuación de una recta, porque en otras palabras es lo mismo que decir que esto sea y, esto sea b y esto sea menos mx, ¿no? Entonces, esto podemos llevarlo a nuestra gráfica. Dado que ya nos dan esta ecuación, característica, pues llevémoslo ahí y veamos en qué punto intercepta con las curvas. Y si es que vemos con qué punto intercepta, ese es el punto de operación, ¿no? Listo. Ahora, pero si se dan cuenta, aquí tenemos la curva, 4.5 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 5.5 voltios, y así va, varía, ¿no? Y depende de qué eso. Justamente de una gráfica que había aquí a la izquierda, ¿no? ¿Qué te relaciona esto? Voltaje gate source con corriente de la. Y justamente el máximo que tenías de la corriente en estado de saturación se relacionaba con voltaje gate source, que es donde se saturaba, ¿no? Donde te relacionaba la región de saturación. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí antes de hacer la gráfica es identificar cuánto vale voltaje gate source. Ya. A ver, ¿cómo hacemos eso? Ujú. A ver, ¿cuánto es el voltaje de source? Que sería, ¿dónde estás? Tú eres voltaje o sea, del source. Entonces, aquí recuerden que ya teníamos 10 voltios. Teníamos 10 voltios. 10 voltios y 10 voltios. Y voltaje gate source sería esto, ¿no? 10 voltios menos, ¿cuántos aquí? 0 voltios, ¿no? Entonces, voltaje gate source, ¿cuánto sería? Este, 10 menos 0, 10 voltios, ¿no? Entonces, ¿de qué curva estamos hablando? Pues de la última, ¿no? De la más grande, que sería esa de aquí. Entonces, estamos hablando de esta curva. Para un voltaje gate source de 10 voltios, tenemos que hacer la relación de la gráfica. Listo. A ver, vamos a relacionar, a ver, para voltaje drenador surtidor igual a cero, en esta ecuación, ¿cuánto sería la corriente del drenador? 5.56 amperios, ¿no? Ya, 5.56. Esto estaría más o menos por aquí. Si este es, a ver, 5, 10, 15, 7.5, ¿no? 7.5. Aquí sería, a ver, 5.56 estaría por aquí, ¿no? Ahora, la corriente del drenador es cero, entonces, voltaje del drenador superior sería 5.56 entre 0.56. Eso da 9.28 más o menos. 9.28, por ahí. Y aquí era 5.56, voy a anotar aquí. Listo.
aquí amperio, ¿no? 1 voltio. Entonces, ahora sí que ya tenemos los extremos, podemos unir la recta, ¿no? Entonces, la recta que hemos hallado a través de la ecuación pasa por aquí. Entonces, como estamos hablando de esta curva de 10 voltios, vamos a ver dónde intercepta. Sería aquí y aquí. ¿Esto cuánto sale? Esto representaría que Q, el punto de operación. Entonces, Q sería voltaje de generador surtidor, ¿cuánto es? A ver, más o menos 5.1, 5 amperios, ¿no? Bueno, eso ya depende del ojo que puedan tener, pues. Y voltaje de generador surtidor, ¿cuánto voltio sería? Aquí es un voltio y podría ser 1.1 a 5.1. Yo voy a ponerlo, a ver, 5.1 amperios. Ah, bueno, primero recuerden que es voltaje, no podemos poner al revés. Entonces sería 1.1 voltios, voltaje generador surtidor, y para una corriente de 5.1 amperios. Ese sería el punto de operación que nos pedía. Listo. Bueno, bien, hay el punto de operación de los más fuerte cuando el switch está cerrado. Justifique con la ecuación en qué región se encuentra. Allá. A ver, hasta aquí lo que nosotros hemos hecho es asumir, más no demostrar. ¿Qué estamos asumiendo aquí? ¿Qué región estamos asumiendo? Región de saturación, ¿no? Bueno, todavía no hay forma directa, ¿no? Pero lo que vamos a hacer aquí es justamente ir viendo el diagrama del flujo. Primero tenemos región de corte, región de saturación y región ómica, ¿no? Entonces, tenemos que identificar en qué región de operación nos encontramos. Ah, ya, aquí funciona. Ya, bueno. Entonces, a ver, para que esté en corte, ¿qué tenía que pasar? Al menos para este MOSFET de canal N, voltaje del gate source debía ser menor, me parece, al voltaje gate source off, ¿no? Esto es para el caso del JFET, sí. Pero para el caso específico de los MOSFET sería voltaje gate source menor a voltaje gate source TH, ¿no? 3 volts. Listo. Pues veamos si eso es verdad. Es igual a ¿cuánto era? 10 voltios. Es menor a 3 volts, que es el mínimo 2 voltios y el máximo 4 voltios. No, pues, esto es falso. No está en corto. Es un poco evidente, ¿no? Porque de alguna manera este circuito sí funciona, pues, entonces no puede ser un corto. Entonces, ¿cuál es la región siguiente? Si es que no es el corte, ¿cuál sería el siguiente? Saturación, ¿no? Para ello, voltaje del drenador surtidor tenía que ser mayor a voltaje gate source menos voltaje gate source threshold. Techo. Entonces, el voltaje del drenador surtidor ya lo teníamos, que es 1.1 voltios. Esto sería mayor o igual a quién? Voltaje gate source, eh, que es donde estás, 10 voltios, menos de 3 voltios. Entonces, en 3 voltios, tenemos 2 voltios y 4 voltios, ¿no?
menos 2 voltios el mínimo, el máximo de 4 voltios. Entonces, 1.1 de ninguna manera va a ser mayor a 10 voltios menos 2 o 10 voltios menos 4, ¿no? Entonces, esto tampoco se cumple. No es sensato. Entonces, por defecto, ¿dónde está? Está en región ómica. No es usual, ¿no? Casi siempre la región que tenemos es esta región de, región de saturación. Entonces, se encuentra en región ómica. Listo. ¿Alguna duda, chicos? Ya. Y eso sería por lo que respecta a la clase de ayer. Ahora pasamos a la clase de hoy. Recién, justo exacto tiempo hemos acabado. Ya tenemos tres ejercicios con fe para esto. Pero un momentito, chicos, justo estaba buscando si tenía una tabla adicional a esto, lo estoy buscando dónde está ese ejercicio. Un momento, por favor.
Ay, Dios, no. Estuve hablando en silencio, no, avisa, please. Chamare. Desde que usted no puede ser, en serio. Diga, que no había chat. Chamare. Ya bueno, voy a dar un repaso, ¿ya? Digamos, estuve hablando en silencio. Voy a avisar, pero, o sea, Alexis. Chamare. Ya, voy a dar un repaso, ¿ya? Lo que hemos hecho. Chamare, parece que estamos escuchando. Ya, a ver. No sé desde qué punto. ¿En qué punto me he quedado cuando se silenció el micro? Por favor, ¿puedo confirmarme? Chamare. ¿Me confirmas, por favor, para volver a hacer o explicar rápidamente porque ya acabamos el ejercicio? Ya, bueno, ya está, pucha, en la parte A. ¿Pero de este ejercicio o del anterior? Ya, vamos a hacer este. Ya, listo. Ya, la mierda, pues. Hubiera encendido tu micro, por favor. Sí, se me fue, lo siento, de verdad. Ya, ya, chicos. Este ejercicio lo que decía es un tanto curioso, no es lo que suele venir, pero por seguridad, ¿no? Ya, lo que nos decían es que para ese circuito determinemos la región de operación para ambos MOSFETs, ¿no? Q1 y Q2. Y para esto nos decía, nos daba un termistor que básicamente es una resistencia que varía en función de la temperatura. En este caso nos decía que estamos trabajando para 60 grados Celsius. Y para 60 grados Celsius, en su hoja técnica tenemos algunas características. Por ejemplo, lo que nos interesa en este caso es hallar la resistencia. Tenemos para 60 grados 2486 ohmios. Listo. Teniendo en cuenta ello, ya pues ahora sí el resto es simplemente resolver, ¿no? Ya. Bueno, entonces primero nos hemos enfocado en Q1. Para Q1 les decía que no era necesario llegar a este voltaje Thevenin, ¿no? Porque recuerden que la corriente del gate para los MOSFETs son 0 amperios, no existe. Entonces simplemente lo que hicimos es divisor voltaje. Voltaje del gate 1, me olvidé anotarlo aquí, voltaje gate 1, ¿cuánto sería? 5 voltios por la resistencia que está entre ellos, que es 2486 kilo ohmios, entre la suma, 2486 más 1500. Esto nos da finalmente 3.118 voltios. Ese sería voltaje gate 1. Listo. Asimismo, ¿qué más teníamos? Allá, del lazo 1, que es desde aquí. Primero, inicialmente habíamos hecho este lazo 1, ¿no? Y habíamos de alguna manera tratado de determinar los siguientes valores. Y haciendo ese lazo 1 que teníamos, voltaje de generador surtidor 1 era igual a 5 menos 1K por corriente del generador, simplemente reemplazando. Pero llegamos aquí a la conclusión de que todavía teníamos dos variables y una sola ecuación. Por lo cual seguimos un poquito analizando y notamos que voltaje del gate 2, que es este de aquí, era lo mismo que voltaje del generador 1, ¿no? Del generador surtidor 1, porque aquí ¿cuánto hay? 0 voltios. Entonces voltaje del generador surtidor es este valor nada más, porque sería este menos esto que es 0, entonces voltaje generador surtidor 1 es lo mismo que voltaje gate source 2, esto, porque aquí también voltaje de source 2 también es 0, ¿no? Esta era la conclusión, aquí llegamos, y de ahí, pues, el voltaje gate source 2 era 5 menos 1K por corriente del generador 1. Pero hasta aquí no habíamos llegado a mucho, ¿no? Entonces lo que hicimos en este caso es fijarnos en las regiones de operación. Primero, como ya teníamos voltaje gate source, que es 3.118 de aquí, lo que hicimos es, vamos a ir descartando regiones de operación. Primero, vamos a corte. Entonces, para que un MOSFET de región N esté en corte, ¿qué tenía que pasar? Que el voltaje gate source sea menor a voltaje gate source TH. Es decir, voltaje gate source que ya teníamos 3.118 tenía que ser menor al voltaje gate source TH. Y eso ya lo teníamos por aquí. El TH era lo mismo que voltaje T,
3.3 voltios. Entonces, 3.118 es menor a 3.3 voltios. Sí. Entonces, este MOSFET ya no era necesario hacer tanto lo que hemos hecho. Sin necesidad de calcular, solamente con este valor ya podemos determinar la región de operación. Es decir, está en corte, pues. Está en corte. Porque el voltaje gate source es menor que el voltaje gate source. Claro. Entonces está en corte. Ahora, lo que nos pedía también era punto de operación. Al menos, como está en corte, la corriente tanto del drenador surtidor y del gate es cero. Entonces, teníamos por aquí. Pero que la corriente sea cero no quiere decir que el voltaje sea cero, ¿no? Entonces, para eso lo que estamos haciendo es analizar como la corriente del gate 2 es cero, corriente del drenador 1 es cero, este 5 voltios, pues se traslada por todo ese punto. Entonces, ¿cuánto era el voltaje del drenador surtidor 1? 5 voltios. Es por eso que nuestro punto de operación es 5 voltios y 0 amperios. ¿Está bien? Eso era con respecto al primer MOSFET. Ahora vamos con el segundo MOSFET. Pero para el segundo MOSFET, este, ya teníamos el circuito simplificado, pues dado que el primer MOSFET estaba en corto, esto nos simplificaba la vida, ¿no? Porque esa parte, como está abierto, ya nos interesaba, solamente nos centraríamos en esta parte, la parte de la derecha. O sea, aquí lo redibujado, aquí teníamos 5 voltios, un K, 5 voltios RL y el transistor 2. Aquí otra vez resaltamos que voltaje gate source 2 también sería 5 voltios, porque recuerda que aquí no hay corriente, es igual a cero. Entonces, si no hay corriente y es la única rama, este 5 voltios pasaría a ser aquí, pues. Y por eso que voltaje gate source 2 es 5 voltios, porque aquí también es 0 voltios. 5 voltios menos 0 voltios, 5 voltios. Es por eso que es eso. Entonces, otra vez, antes de aventurarnos a hacer lazos de ecuación que hicimos aquí, ir descartando en qué regiones de operación pueden encontrarse o no, ¿no? Empezamos por región de corte. Digo, para que esté en corte, ya sabemos que debe pasar esto, que el voltaje gate source debe ser menor al que nos dan en la hoja de datos, ¿no? Como ya llevamos voltaje gate source, que era 5 voltios, lo comparamos con el 3 volt, que era 3 voltios, ¿no? Que está aquí, 3.3 en realidad. 3.3. Ya. Entonces, voltaje gate source 2 es 5. Es mayor al voltaje gate source 3. Entonces, si es mayor, pues definitivamente no está en corte. Porque para que esté en corte debería cumplirse esto, y no se está cumpliendo. Entonces, al menos en región de corte, no está. Entonces, aquí nos quedaba dos regiones por evaluar, región de saturación y región ómica. Pero, en este caso, para región de saturación o región de corte, necesitábamos la corriente del drenador y el voltaje del drenador surtidor. Como no tenemos ambos, tenemos dos ecuaciones con dos variables. Lo que hicimos es, para despejar esa variable, asumir, ya sea Z o región ómica. Yo primero he asumido región de saturación. Entonces, si estamos asumiendo región de saturación, deberíamos demostrar el voltaje del drenador surtidor sea mayor al voltaje del gate surtidor menos voltaje gate surtidor. Es decir, esto, ¿no? Si no está aquí, entonces debe estar en saturación. Y para que esté en saturación debemos demostrar esto. Vamos a hacer eso. Entonces, como estamos asumiendo, estamos suponiendo que está en región de saturación, que tendríamos que considerar esto, ¿no? Corriente del drenador es K por voltaje gate source menos voltaje gate source TH al cuadrado. Listo. Está, se escucha ahora sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, con ello podemos hallar la corriente del drenador. K por voltaje gate source, todo esto. Ahora, corriente, perdón, el factor K, que es constante, para los JFET era corriente de drenador en estado de saturación, ¿no? Es decir, IDSS. En este caso, para el MOSFET es K. Es 1.17 amperios sobre voltaje al cuadrado. Entonces reemplazamos 1.17 por 5 voltios, que es el voltaje gate source que hallamos, menos voltaje gate source 3 volts, que es 3.3, todo al cuadrado. Recuerda que esto nos va a dar en valor en amperios, por este aquí. Entonces ahí nos salió que corriente de drenador es 3.381 amperios. Listo. Ahora sí, vamos al lazo 2, que sería este de aquí.
Vamos a analizar ese lazo para poder hallar voltaje drenador surtidor, pues, porque ya tenemos corriente del drenador, ahora podemos calcular voltaje drenador surtidor. Entonces, lo que hicimos el lazo sería menos 5 más 12,5 por la corriente del drenador más voltaje drenador surtidor, ¿no? ¿Está? Literal, lo que he dicho es aquí. Entonces, como ya tenemos corriente del drenador, voltaje del drenador surtidor sería 5 menos 12,5 por 3,381. Ahí es lo que les decía, ¿no? Bueno, en silencio, de que este valor es algo muy raro, ¿no? Que el voltaje drenador surtidor debería ser positivo, pero nos salió negativo, nos salió menos 37,26 voltios. Entonces lo dejamos ahí, como estamos seguros del cálculo, lo dejamos ahí y seguimos separando, ¿no? Entonces, como ya tenemos voltaje generador surtidor, ahora es momento de demostrar si está en región de saturación. Para que esté en región de saturación, este voltaje debe ser mayor que esta diferencia de aquí. Menos 37,26 debe ser mayor que 5 voltios menos 3,3 voltios. Eso definitivamente no es cierto. Por lo tanto, tampoco está en región de saturación. Entonces, por defecto, ¿dónde está? En región ómica. Entonces, como ya sabemos que está en región ómica, ahora lo único que nos quedaba era hallar el punto de operación. Entonces, ahora sí, directamente, si sabemos que tampoco está aquí, pues definitivamente está ahí. Entonces, ahora para el MOSFET, hallamos su corriente del drenador con toda seguridad, porque ya sabemos que está ahí. Entonces, para el MOSFET teníamos una expresión para hallar la corriente del drenador un tanto larga, ¿no? Que es este de aquí. Lo que hemos hecho es simplemente reemplazar, este es K, por cierto, era K por 2 por voltaje gate source, menos voltaje gate source TH, por voltaje generador surtidor, menos voltaje generador surtidor al cuadrado. Todo eso, ¿no? Entonces aquí reemplazamos su valor es 1,17, 2, todo lo que tenemos. Pero llegamos al punto de que notamos que la corriente del drenador y el voltaje drenador surtidor son variables. Tenemos una sola ecuación, dos variables. Tenemos que buscar otra segunda ecuación para poder resolver. Entonces, para eso, lo que hicimos otra vez acudir al lazo 2. Aquí hemos desarrollado lazo 2, pero para la condición de saturación. Ahora vamos a analizar lazo 2 para condiciones de región ómica. Esto es para condiciones de región ómica. Listo. Entonces, haríamos lo mismo, sería 5 menos 12,5 por corriente del drenador 2, que no lo conocemos todavía ahora. Aquí está en forma de variable. Más voltaje del drenador surtidor 2, que tampoco lo conocemos, más cero. Y aquí otra cosa, ¿no? Porque justamente las variables que necesitamos aparecieron por aquí. Entonces, si tenemos dos ecuaciones, dos variables, es posible resolver esta ecuación. Entonces, si reemplazábamos la ecuación A en la ecuación B, pues obteníamos justamente una ecuación y una sola variable, ¿no? Entonces, lo que hice es menos 5 más 12,5 por la corriente del drenador, que es todo este de aquí, que lo traje de aquí, más otro drenador igual a cero, ¿no? Entonces, este de aquí, lo que hicimos es llevarlo a la calculadora, ¿no? Si quieren pueden desarrollarlo de forma manual, pero yo lo llevé a la calculadora, que estaba aquí, lo metí en la solución y de ahí nos salían dos soluciones, porque es una ecuación cuadrática. Y aquí era el punto donde les decía, en este caso en particular al menos, es un poco difícil decidir cuál va a ser tu voltaje generador fusión, porque ambos son positivos. Si saliera uno positivo y otro negativo, ahí sí sería mucho más fácil, ¿no? Descartamos el negativo, nos quedamos con el positivo. Pero en este caso, los dos son positivos. Pero como sabemos que el voltaje generador surtidor debe ser mayor a cero, y este valor, el menor, está prácticamente cero, entonces descartamos eso y tomamos el mayor, 3,3668 voltios. Ya tenemos el voltaje generador surtidor. Ahora lo que hacemos en B es reemplazamos en B ese valor para hallar el voltaje generador perdón, el voltaje generador y con ello completar el punto de operación, ¿no? Ya tenemos un voltaje del generador surtidor y ya tenemos corriente del generador. Entonces, finalmente, nuestro punto de operación demostrado en región ómica sería 3,3668 voltios y 0,13 amperios. Ya tenemos punto de operación para MOSFET 1 y para MOSFET 2. Eso era básicamente lo que he hecho de forma de resumen porque estaba silenciado.
No sé si tienes alguna duda. Es un ejercicio relativamente diferente al resto que vemos. Vamos a ver si es que no da tiempo, al menos para explicar lo siguiente. Bueno, chicos, vaya, no hay duda, ¿no? Ya, vamos a seguir entonces. Nos faltaría este último ejercicio. ¿Qué es lo que dice usted? Ejercicio uno. Estos chicos, por cierto, son de exámenes pasados, son un poco antiguos, pero podría venir por ahí, ¿no? Podría repetir. Esto es del motor, ¿ya? ¿Qué nos dice? Se tiene el siguiente circuito. Aquí tenemos, al parecer, un motor, ¿no? Bueno, un circuito inductivo. Cuando tenemos una bobina y este, una resistencia y un diodo de protección, claramente estamos hablando de circuitos inductivos o sobre todo motores, ¿no? Bien. Dice, hallar el punto de operación del transistor Q2 y su región de operación mediante el método gráfico, cuando V1 es igual a 0,2 voltios. ¿Cuál es V1? Ah, ya, ese de aquí. Entonces, ya, entonces, veamos, que aquí también es un ejercicio un poquito raro, porque tenemos un transistor BJT, que es este de aquí, y tenemos un MOSFET por aquí. Aquí tenemos la curva para el MOSFET, la curva característica, ¿no? Ya, ya la vi, ya. A ver, antes de hallar el punto de operación del MOSFET, claro está que tenemos que determinar cuánto es el voltaje del gate del MOSFET, ¿no? Este de aquí. Pero este voltaje del gate del MOSFET, ¿con qué está relacionado? ¿Con qué está enganchado? Con el voltaje del drenador 1. Esto es lo mismo que voltaje del gate 2. Ahora, voltaje del drenador 1 depende de quién. Depende de este primer transistor BJT. Entonces, lo que pasa en BJT va a ser muy importante, va a influir en lo que se comporta el MOSFET. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es determinar en qué región está Q1. Una vez que determinamos en qué región está, ahora sí vamos al MOSFET. Listo. Esa sería la clave para ver esta vaina. Hacemos un lazo aquí. Como es circuito pequeño, no necesitamos simplificar nada, ni nada, ¿no? Directo más. El lazo 1, ¿qué tendríamos? Menos 0,2 voltios más 10K por corriente en la base más voltaje base emisor, no 0,7, porque vamos a asumir que no está en corte. 0,7 voltios, esto es igual a 0. Entonces, voltaje, este, aquí que obtendríamos
Voltaje base significa que tenemos corriente de la base, ¿no? Ya, pero mira, aquí hay un problema. Justo eso es lo que estaba notando. Aquí tenemos 0,2 voltios. ¿Y aquí qué tenemos? Al menos para que esté en región activa directa o esté en región de saturación, ¿cuánto es? 0,7. Pues. Entonces, para que la corriente venga en ese sentido que he puesto en mi lazo 1, ¿qué tiene que pasar? Que V1 tiene que tener un mayor voltaje para que la caída venga para otro lado. Entonces, 0,2 es menor a 0,7. Sin calcular, sin hacer ese cálculo que estamos viendo, podrías tú determinar que ese Q1, ese BJT está en corte. Pero vamos a demostrar. Entonces, corriente a la base sería 0,2 menos 0,7 entre 10K. ¿Cuánto sale este valor? Menos 0,5 entre 10K, ¿no? Sale menos 50 microamperios. Entonces, ¿qué nos sugiere este valor? Nos dice que el valor de la corriente de la base es 50 microamperios, pero en sentido contrario, en este sentido. Pero para esta configuración del transistor BJT de canal P, pues tu corriente jamás va a ir en ese sentido. Para que funcione, tu corriente tiene que venir hacia la derecha, tal como he puesto el lazo 1. Entonces, 1 está en corto. Ahora que sabemos que Q1 está en corte, ya pues, entonces lo que tenemos que hacer es otra vez dibujar la parte que nos interesa nada más. Ah, qué chévere, se simplificó. Solamente nos interesa esta parte. El otro ya está en corte, simplemente es como si estuviera cable cortado. Esto se corta ahí. Entonces, todo corriente que pase va a venir para aquí, ¿no? Entonces, redibujando, ¿cómo quedaría? Aquí tenemos 9 voltios. Eso se redistribuye para aquí a 47K. Y también se distribuye para para este motor, ¿no? Para este circuito inductivo. Aquí está la bobina, la resistencia y aquí está el MOSFET. Listo. Aquí tenemos 100 miliamperes y tenemos 9 ohmios. Listo. Ahora, otra cosa que debemos notar, chicos, es que aquí la corriente del gate, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Entonces, si aquí no hay corriente y es el único lazo, pues este 9 voltios también va a transmitirse aquí. Por lo tanto, corriente del gate 2 es 9 voltios. Qué fácil se nos acomoda el problema. Listo. Este es el canal N, por si acaso. Listo. Listo. Entonces, el voltaje de gate source ya podemos hallar, ¿no? ¿Por qué es corriente? Un poquito todo, chico, por eso estoy delirando, estoy escribiendo cosas raras. Voltaje gate 2. Voltaje gate source 2 también es posible hallar. Porque el voltaje del gate es 9 voltios. Voltaje del source contra 0 voltios. 9 voltios menos 0 voltios, 9 voltios. Listo. Listo. Y ya tenemos voltaje del gate source 2. Ahora creo que ya podríamos hallar corriente del drenador y voltaje del drenador surtido. Que no vean al final hallar región de operación, ¿no? Entonces, en este caso también, como no tenemos certeza si está en región ómica o está en región de saturación, tenemos que asumirlo, pues. Y para ello la clásica, si no está en corte, debe estar en saturación o si no, en región ómica. Voy a asumir saturación. Pero antes de eso, ya también voy a asumir saturación. Es que lo que pasa aquí nos dice mediante el método gráfico.
Hmm, ya. Ya. Antes de aplicar este método gráfico, perdón, antes de asumir algo, vamos a hacer el lazo, porque nos piden método gráfico. Vamos a aplicar nuestro lazo correspondiente, es el lazo uno, y de aquí va a salir ese gráfico que nos pide. El lazo uno sería menos 9 voltios más a ver, si estamos haciendo este lazo uno, claramente estamos analizando el DC. Y si analizamos el DC, recuerden que el inductor funciona como cable, ¿no? Entonces, esta cosa en realidad es solamente un distractor, porque al final se reduce, este motor se reduce a una resistencia, que sería 9 ohmios, más 9 por corriente del drenador, y más voltaje drenador surtidor 2, ¿no? Al final estamos hablando del transistor 2, del vector, perdón, del MOSFET 2. Esto sería igual a cero, ¿no? Entonces, corriente del drenador 2 sería igual a 9 entre 9 menos voltaje drenador surtidor entre 9. ¿Por qué hago esta forma? Recuerdan el primer ejercicio que hicimos, no me acuerdo cuál de ellos fue, sería uno menos uno entre 9, 0.11, 0.11 voltaje drenador surtidor. La primera cuestión. ¿Por qué hago esto? Debido a que aquí tenemos, justamente para ese MOSFET, la curva, pues la curva característica. Y como tenemos voltaje gate source 2, ¿esto qué representamos? Voltaje gate source, eso creo que lo hemos visto por aquí. Me recuerdo justo ese ejercicio. Claro, este de aquí. Recuerda, antes de asumir que hicimos, hallamos la ecuación del lazo y como ya teníamos aquí la curva que te relaciona voltaje de drenador surtidor con corriente del drenador, interceptamos y con ahí hallamos el punto de operación. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Ya tenemos voltaje, perdón, corriente del drenador 2 en función del voltaje del drenador surtidor 2, ¿no? Y justamente aquí tenemos la recta característica. ¿Y cuánto es nuestro voltaje gate sur 2 que representa estas curvas? Es 9 voltios. Aquí es 5, tenemos 5, a ver, 9 voltios está por aquí. ¿Cómo se representa esto? A ver, 5, 6, 5.5, ya. Hmm, Mi duda es cuál de estas curvas va a ser 9, porque esto es 5, esto es 5.5, esto voy a suponer que es 6, 6, 7, 8, 9. Estoy suponiendo eso. Porque no nos aclaran como en la otra gráfica, ¿no? Aquí sí nos daban clarito, que era 5, 4.5, 4, 5.5, y justo lo que necesitábamos era 10. Mientras en este caso, esa parte no nos especifica. Entonces vamos a asumir que esto es 9. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que el punto que nos interesa es esto, o la curva que nos interesa es este de aquí para la intersección, vamos a saltarlo, este de aquí. Listo. En función a eso vamos a hacer. Ay, Dios mío. Ya. ¿Cuánto es? A ver, para un voltaje de drenador surtidor cero, tenemos una corriente de drenador, un 2 igual a un amperio. Entonces, tendríamos, para el cero, tenemos este punto, ¿no? Ah, interesante. Este punto. Un segundo punto sería cuando la corriente de drenador es cero, ¿no? Entonces, cuando es cero estaría por aquí. Uno entre 0.11. Uno entre 0.11. Es 9.09. Ah, estaría por aquí. Ujú, por aquí. No sé por qué nos dieron la gráfica, al final no nos dan todo. 9.09 voltios. Listo, entonces ahora sí ya tendríamos que interceptar. Entonces, ¿cuál sería el punto de operación? Justo este aquí, pues. Ah, vaya.
esta y esta. Esa es debido a que nos dice el método gráfico, chicos, porque si no lo hubiéramos hallado asumiendo, descartamos y vayamos a un método de forma analítica. Pero aquí nos dan exquisitos y nos piden método gráfico. Entonces, de la gráfica, ¿qué tenemos? Punto de operación, tendríamos al menos voltaje sería drenador, yo sería 1.95, ¿no? 1.95 voltios. Y corriente del drenador sería 0.6, 0.75, bueno, 0.75 amperios. Porque está aquí sería 0.7, y está como a la mitad, ¿no? 0.75 amperios. Eso sería el punto de operación. Carajo. Listo. Entonces, aquí además de forma gráfica tenemos que determinar cuál, la región de operación, ¿no? Dice, región de operación mediante su gráfico, curva de MOSFET y su recta carga deben ser graficados en la hoja de respuesta. Bueno, aquí ya lo estoy haciendo directo, ya no es necesario. Ahora, de forma gráfica también debemos determinar la región de operación. Si se dan cuenta, para este voltaje gate source igual a 9 voltios, la curva se va a saturar todavía en un punto superior, ¿no? Por aquí se saturará. Se saturará por aquí. Ah, vaya. Entonces, recuerden que para la región de operación teníamos lo siguiente, tres regiones, ¿no? Teníamos la región de corte, región ómica, la pendiente y la región de saturación. Región de saturación era cuando así aumentes este voltaje, la corriente se mantenía ya estable, ¿no? En este caso, estamos justo en la pendiente, si se dan cuenta. Y entonces, ¿en qué región estamos? En región ómica. Listo. Sin hacer cálculos, hemos determinado en qué región estamos. Ahora, si quisiéramos hacer de forma analítica, ¿qué harían? Asumen una región, pues. Asumen una región de saturación, aplican los términos, determinan si está ahí o no. Si no está ahí, pasan, hubieran llegado a región ómica y pues de forma tanto analítica como gráfica llegas a lo mismo, a estos mismos valores. Bueno, al menos en este caso variaría un poco, ¿no? Porque aquí estamos aproximando. Pero al final llegarías a la conclusión que estás en región ómica. Ahora lo hemos hecho de forma gráfica, que no es tan usual, pero por si les viene, ¿no? Digo, chicos, ¿alguna duda? Es hora para variar tipo de ejercicios muy repetidos que teníamos. Ahora hemos hecho algo diferente. Entonces, la A ya sería. Ya, por ejemplo, aquí dice, ¿ve? Hallar el punto de operación del transistor Q2 usando las ecuaciones del MOSFET. Ya, pues aquí está súper fácil, ¿no? Ya está, pues. Porque, ¿qué harías aquí? Lo que hemos hecho en el anterior. Asumes una región y vas descartando. ¿Está aquí? No, si no está aquí, pasas al otro, pasa al otro, y al final debería llegar a lo mismo, demostrar los mismos valores, está región. Entonces, esto ya está. Ahora dice, la C. Ahí en el punto de operación, cuando el transistor Q2, de transistor, cuando VI es 50, ya, pues también es lo mismo, chicos. Porque lo único que te dice es, ahora que ya no sea 0.2 voltios, sino va a ser 5 voltios. Ahora, si es 5 voltios, claro está que esta región, perdón, este transistor DJT no va a estar en corte, porque 5 con 0.7 si hay una caída. Por lo tanto, lo más probable yo diría que va a estar en región de saturación. Y cuando está en región de saturación, aquí ya va a haber una corriente. Entonces ya tienen que tener cuidado al calcular eso. Harían un lazo por aquí y sale. Entonces, chicos, termino un poquito agotado, ya no hay tiempo para más. Si no tienen alguna duda, estaremos acabando ahí. Me avisan en todo caso si es que les sale por ahí. Listo, chicos, ahí estaríamos quedando.